Reforma modalidad 10, trabajador independiente en este 2024. Y como siempre nosotros lo dijimos, permite la migración de modalidad 10 a modalidad 40. Muchos de ustedes escucharon el que no se iba a poder y siempre se ha podido y se podrá. Entonces, modalidad 10 sí permite la migración a modalidad 40, va a permitir el poder cotizar en Infonavit y se dice el SAT ya no es obligatorio, es opcional. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre para mí es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en una plática. Y el tema de hoy es precisamente un tema como lo que siempre nosotros tratamos de darles en información. Es un tema muy importante porque hubo una reforma en este 2024 sobre el esquema de trabajador independiente modalidad 10. Y estos puntos reformados son muy importantes para todos ustedes que están en este proceso de pensión. Como número uno, pues es saber qué es precisamente este esquema. Modalidad 10, trabajador independiente. Es un esquema del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que las personas trabajadoras independientes o por cuenta propia, esto es una adición de esta reforma, ya no únicamente menciona trabajadores independientes, sino o por cuenta propia, y vamos a ver cuál es esa connotación que nos da esta frase de o este término de por cuenta propia. Y que precisamente en este esquema, estas personas trabajadoras o por cuenta propia pueden incorporarse de manera voluntaria al esquema obligatorio. Este esquema brinda un aseguramiento integral y similar al que se otorga a los trabajadores del régimen obligatorio, ya que contempla los 5 seguros a los que tiene derecho un trabajador con relación laboral con un patrón. Es decir, les da precisamente esos 5 seguros que otorga un patrón en una empresa a sus trabajadores. Esta incorporación voluntaria o por cuenta propia, ahora ya con esta reforma, se anexa ese término o por cuenta propia, que como comentamos, vamos a decir qué es la importancia de este término. Pero precisamente esto es lo que es el esquema trabajador independiente modalidad 10. Este esquema fue aprobado como prueba piloto en el 13 de enero del 2021, como una prueba piloto desde ese año hasta el 2024, que ya se reforma y se aprueba como una ley, ya no como un esquema piloto, sino que ya está determinado en ley. Esa es la importancia de esta reforma en este 2024. Entonces recuerden, fue aprobado recientemente en el 2021, pero ahora, y fue aprobado como una prueba piloto, pero ahora ya está en ley como precisamente con estas reformas y ya pasó de ser prueba piloto a pasar a estar en ley, ya no como prueba piloto. ¿Para qué nos sirve modalidad 10 trabajador independiente? Nos sirve para muchas cosas y que hemos estado hablando de esto en otras pláticas, pero nos puede servir para activar su conservación de derechos, para que ustedes, si ya dejaron de cotizar hace muchos años, puedan activarse y recuperar todas esas semanas que tenían cotizadas. Para nuestros mexicanos en el extranjero que dejaron de cotizar hace 20, 30 años, se fueron a algún país lejano a buscar una mejor vida para ellos y su familia, y que dejaron de cotizar y que en este momento afortunadamente están ya trabajando, están buscando las opciones de poder pensionarse. Este es un esquema en el cual, a través del cual pueden ustedes precisamente activar esa conservación de derechos.
activarse, activar esas semanas que están ahí desde hace muchos años. Posterior a la iniciativa como prueba piloto que se creó este esquema, de alguna manera se incluyó a través de un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano del Seguro Social, se incluyó al trabajador mexicano en el extranjero como un trabajador independiente y se incluyó esta subdivisión dentro de este esquema tal cual mexicano trabajador en el extranjero. Entonces, a través de del registro en este esquema, todos ustedes, mexicanos en el extranjero y mexicanos, nuestros mexicanos aquí en México, pueden activar esa conservación de derechos. Es una gran oportunidad precisamente para reactivar, para revivir esas semanas que tienen cotizadas y poder buscar esta opción de pensión. Para todas estas personas, para todos ustedes, muchas de nuestras mamás, de nuestras mujeres que dejaron de cotizar en un régimen obligatorio porque se dedicaron a su hogar, o muchas personas que dejaron de cotizar en un régimen obligatorio, es decir, en una empresa, y que se convirtieron en trabajadores independientes. Todos ellos pueden activar, se pueden registrar en este esquema para activar esa conservación de derechos y poder iniciar este proceso de pensión, dependiendo de la situación particular en la que estén. Hay que buscar la estrategia, hay que buscar cuál es esa situación y qué es lo que les conviene, qué es lo que tienen que hacer para poder activarse y para poder subirse a este barco de pensión, porque si cotizaron tienen derecho, saben que tienen ese derecho y este es rescatarlo. Sabemos que en Ley 73, que generalmente es en donde estamos, en este momento estamos enfocados, es que tengan un mínimo de 500 semanas para poder pensionarse. Entonces, hay muchas personas, muchos de ustedes, que tienen 100 semanas, 200 semanas, 300, que se fueron, como lo comentamos, con 500 semanas. Hay muchas personas que sí tienen un número, un buen número de semanas, porque cotizaron y después migraron, ¿verdad?, al extranjero. Entonces, o muchos de ustedes que cotizaron, muchas mamás que se dedicaron a sus hijos, dejaron de cotizar, pero que sumaron unas semanas. Todos ellos o todos ustedes pueden cotizar en este esquema de modalidad 10 trabajador independiente. Ese es uno de los beneficios o precisamente de para qué nos sirve modalidad 10. Otro es que puedes aumentar tu salario promedio, es decir, si tú tienes salarios muy bajitos y quieres aumentarlo desde tu registro en este esquema de trabajador independiente, lo puedes hacer para aumentar tu salario promedio y poder pensionarte con una pensión mucho más alta si aumentas tu salario promedio. O también puedes aumentar tu número de semanas. Tienes muy poquito número de semanas, tienes, tal vez en este caso no hayas perdido tu conservación de derechos, pero quieres sumar semanas, lo puedes hacer a través de este esquema de modalidad 10 trabajador independiente. ¿Cuáles son los beneficios que nos otorga esta modalidad? Como lo mencionamos anteriormente, este esquema da el derecho a través de esta cotización que ustedes hagan, de tener los 5 seguros como los que tienen todas las personas que tienen una relación laboral en un trabajo con un patrón. Estos 5 seguros precisamente son enfermedad y maternidad, que les permite a ustedes tener atención médica, atención obstétrica, es decir, de un embarazo. Hay ciertos padecimientos que tienen un cierto tiempo de espera. Por ejemplo, en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas, hay ciertos tiempos de espera. Hay un catálogo en donde se determinan los padecimientos y el tiempo de espera.
que debe de haber para tener derecho a la atención a una de estas enfermedades. En términos generales, una atención médica general se puede tener inmediatamente que inicie este derecho, es decir, sabemos que este esquema es pago por mes adelantado. Entonces, si usted se registra en el mes de mayo, usted tendrá derecho a estos beneficios a partir del mes de junio, porque en realidad en mayo pagó su derecho a partir del mes de junio. En el caso, por ejemplo, de un embarazo, pues se debe de tener 10 meses ya de cotización para poder tener atención. Y hay muchos padecimientos que hay que ver precisamente cuál es su tratamiento en este esquema. Pero en términos generales, pues se tiene atención médica y en este caso por enfermedad o por maternidad. Ese es uno de los seguros. Sabemos que son 5 los seguros que en un régimen obligatorio se tienen. Es decir, en una empresa, ustedes cuando se registran, cuando los da de alta el patrón, como decimos comúnmente, cuando usted ingresa a un trabajo, tiene inmediatamente el derecho a estos 5 seguros. Uno es el de enfermedad y maternidad, otro es el seguro de invalidez y vida, otro es el de guarderías y prestaciones sociales, otro es el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esos son los 5 seguros a través de los cuales en este esquema usted va a tener derecho a partir del momento en el que usted, o a partir del mes en que usted realiza ya se inicia su derecho, porque dijimos que se paga un mes antes y el derecho inicia el primer día del mes siguiente. También se tiene derecho, y esto fue a partir de enero del 2024, a que si usted quiere aportar al Infonavit, hacer sus aportaciones al Infonavit, lo puede hacer. Es de una manera opcional, pero lo puede hacer a través de este esquema de trabajador independiente a modalidad 10. Hay una opción en el momento en el que usted se registra, ahí aparece la opción. Si usted quiere aportar al Infonavit o no lo quiere hacer, es de una manera opcional. Pero ya hay este derecho para quienes quieran ir formando, ¿verdad? Este historial para tener los requisitos que se solicitan para tener un crédito Infonavit. Hay varios requisitos, pero les da la oportunidad de ustedes iniciar con esta cotización, con esas aportaciones voluntarias para Infonavit. Entonces, eso es algo también nuevo, ¿verdad? Hablamos de que hubo el esquema de trabajador independiente se creó como prueba piloto en 2021. En este 2024 hubo una reforma y precisamente en 2024 entró en vigor, pero que fue en realidad a partir del 2 de diciembre de 2023. El 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación estas reformas. Y quiere decir que sabemos que un día posterior a su publicación en el Diario Oficial, pues ya entra en vigor esta ley. Y esta ley de reforma, ya no como prueba piloto, sino como un esquema, se inició o entró en vigor el 2 de diciembre del 2023. Es decir, que todo este 2024, pues se están aplicando ya estas reformas precisamente para que este esquema ya no sea una prueba piloto, ahora ya está en ley. Hubo para esta reforma, se realizaron muchos cambios que se señalan en el artículo único del decreto, estas reformas, y se reformaron varios artículos, se adicionaron algunas fracciones, se derogaron otras, y entre los artículos que se reformaron fue el artículo 13, se adicionaron algunas fracciones, se derogaron otras, el artículo 5A, se adicionó la fracción 20ª, el artículo 225, también hubo reformas, 227, 222, 231. Vamos a ver los más importantes. Otros se los voy a presentar directamente para que ustedes lo vean,
Pero hubo entonces reformas, adiciones y derogaciones de algunas fracciones en algunos, pero fue de estos artículos. Y lo que quiero es que vean precisamente y que lo vean directamente algunos de estos artículos como se los mencioné, que son los más importantes. Entonces, vamos a ver aquí el artículo 5A, en donde se adiciona la fracción 20ª. En esta fracción se define al trabajador independiente o por cuenta propia. Este término ya es muy importante, porque más adelante lo vamos a explicar detalladamente, pero ¿qué quiere decir? Que no nada más el trabajador independiente como tal, que está realizando una actividad independiente, tiene derecho a registrarse en este esquema, sino también cualquier persona por cuenta propia. Y eso es muy importante. Dice también como la persona física que no está sujeta a una relación subordinada laboral y que no recibe un salario, por el contrario, genera ingresos por el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, así como a los ejidatarios también se les considera ya como trabajadores independientes, comuneros, colonos y pequeños propietarios, patrones con trabajadores asegurados a su servicio o aquellas personas que cubran el pago de cuotas obrero-patronales establecidas por la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Aquí aclara un poco más este término de personas trabajadores independientes o por cuenta propia. Aquí ya está hablando en esta reforma, en este artículo 5, que es por eso que se los presento, que toda aquella persona que pueda cubrir las cuotas, es decir, que tenga el dinero para hacerlo, se puede incorporar a este esquema. Y eso es muy importante. Otra reforma es del artículo 13, precisamente en donde, bueno, se reforma la fracción 1 y se derogan las fracciones 3 y 4, pero en conclusión, este artículo de alguna manera nos verifica o nos ratifica lo que está hablando en el artículo 5 y dice que voluntariamente serán considerados sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores independientes o por cuenta propia. Pero también asimismo dice que también se consideran como trabajadores independientes a los ejidatarios, colonos y pequeños propietarios y a los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio. Y nos dice que ya están contemplados dentro del término de trabajadores independientes o por cuenta propia. Anteriormente no se tenían dentro de este esquema de trabajador independiente y ahora ya con esta reforma, ya precisamente, por ejemplo, pues las personas con trabajadores bajo su cargo, a los patrones, personas físicas con trabajadores a su cargo, ya son consideradas como trabajadores independientes en este esquema modalidad 10. Otro artículo que se reforma en la fracción 2, en el inciso A, y se deroga de este artículo el inciso C de la fracción 3, es el artículo 222. ¿Qué nos dice este artículo? Señala que el esquema de aseguramiento de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los trabajadores independientes o por cuenta propia comprende los 5 seguros del régimen obligatorio, que ya los vimos. Los 5 seguros a los que ya tiene derecho, lo ratifica, ¿verdad? Nuevamente, que en este esquema el trabajador independiente tiene derecho a esta atención por enfermedad y maternidad, a riesgo de trabajo, invalidez y vida, a guarderías y prestaciones, a cesantía en edad avanzada y vejez, que tiene derecho precisamente a estos seguros, como cualquier trabajador que está en una empresa, también aquí en este régimen, trabajador independiente modalidad 10 tiene derecho. Y el artículo 224 nos dice
que se modifique el plazo de cotización de los sujetos de aseguramiento que voluntariamente son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, y ahora existe la posibilidad de cotizar por mensualidad, bimestralidad, semestralidad o anualidad adelantada a elección del asegurado. Lo que siempre escuchamos, ahora ya trabajador independiente como algún otro esquema, ya se puede pagar por adelantado, por bimestre, por semestre o por el año completo. Esto ya lo hemos estado viendo porque esto entró en vigor, recuerden, a partir del 2 de diciembre del 2023, que en general pues lo empezamos a ver en este inicio de año del 2024. Este es el artículo 224, precisamente, en el que se está considerando esta situación de que ya se puede pagar por adelantado. El artículo 227 nos dice que las cuotas obrero-patronales de los trabajadores independientes o por cuenta propia a los que se refiere la fracción del artículo 13 de esta ley se cubrirán con base a los ingresos reportados provenientes de la actividad que dio origen al aseguramiento en lugar del salario mínimo. Es decir, el ingreso con el que se va a poder registrar en este esquema es precisamente estos ingresos reportados, provenientes de la actividad que ustedes den a conocer para su registro en este esquema. Dice, para el cálculo de las cuotas obrero-patronales se deben considerar los límites establecidos en los artículos 28 de la Ley del Seguro Social, es decir, como límite superior el equivalente a 25 veces la unidad de medida y actualización, que es la UMA, vigente precisamente para el año en el que se registren, y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya sabemos, que en este esquema se puede registrar con un salario mínimo o hasta un salario de 25 o más del año en el que usted se registre, el área geográfica en la que usted esté, pero estos son los límites, el inferior y el superior. Igual que en modalidad 40, igual que en trabajador del hogar, por ejemplo, tenemos un límite inferior con el que usted se puede registrar en este esquema, que es un salario mínimo, o el límite superior, con lo más que usted se puede registrar, es con el salario de 25 UMAS, que sabemos que en este año de 2024, 25 UMAS es el salario de 2.714.25 en este año, que equivale a un pago mensual promedio. Bueno, en este caso, en este esquema de trabajador independiente, pues esto va a depender de la actividad con la que se registre, varía este pago. Puede estar 14,000, 15,000 pesos, 25 o más, pero varía dependiendo de la actividad con la que usted se registre: comerciante, profesionista, técnico, artesano, mexicano en el extranjero, operador de una máquina, chofer, en fin, hay una infinidad de actividades bajo las que usted se puede registrar de acuerdo de la actividad que usted esté realizando y con la que usted se registre. Entonces, en este caso, eso es lo que nos dice el artículo 227. El artículo 228, y esto es ya de los artículos reformados. Entonces, el artículo 228 nos dice que a los trabajadores independientes o por cuenta propia, a los que se refiere la fracción 1 del artículo 13 de esta ley, les corresponderá cubrir íntegramente las cuotas obrero-patronales, contribuyendo el Estado conforme lo que corresponda a cada ramo de seguro, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, incluyendo la cuota social. El artículo 229, precisamente, nos habla de que en el caso de que los trabajadores independientes o por cuenta propia, a los que se refiere y vuelve, bueno, a los que ya mencionamos, a los que considera como trabajadores independientes,
a los que vimos en la definición de qué se considera un trabajador independiente, todos esos que mencionamos, dice que el instituto podrá convenir previa conformidad de los sujetos de aseguramiento con las empresas, instituciones de crédito o entidades públicas o privadas con las que aquellos tengan relaciones comerciales o jurídicas derivadas de la actividad, que dicha entidad sea la que retenga y entere las cuotas correspondientes y, de ser procedente, en este caso, pues sus accesorios legales, en los casos en los cuales éstas serán solidariamente responsables, ¿no? Precisamente vamos a ver ya, o les voy a comentar, pues cuáles serían, de alguna manera, hay más artículos que se reformaron, como ya lo mencionamos, son todos importantes, ¿verdad? Y es por eso que se los voy también a dejar, además de que ya los leímos rápidamente, pero en términos generales, yo lo que les quiero comentar cuáles son esos resultados de esta reforma, de lo que conocemos, para que ustedes puntualicen precisamente esas situaciones en las que hubo esta reforma y qué nos dan estas reformas. Entonces, en una especie de conclusión, ¿verdad? Vemos que al esquema de este aseguramiento tiene o va a tener el beneficio de los 5 seguros. Ahora ya existe la posibilidad de cotizar de manera no solo mensual, sino bimestral, semestral, anual, de forma anticipada. Las cuotas precisamente que se van a cubrir serán con base a los ingresos reportados provenientes de la actividad que dio origen el aseguramiento, es decir, precisamente de esa actividad con la que ustedes se registraron. Y dice que se tendrá como límite superior, como ya lo vimos, precisamente como límite superior 25 UMAS, como límite inferior un salario mínimo. También se termina la incorporación voluntaria al régimen obligatorio por una declaración, es decir, ¿cómo damos término a este esquema? Es a través de una declaración expresa firmada o por no pagar la cuota correspondiente, es decir, si usted deja de cotizar un mes, bueno, pues ahí ya termina la relación. Otra de los puntos más importantes, y que lo dijimos al inicio, es que ya no hace obligatorio su registro en el SAT, lo deja como una opción. Entonces, pues en este caso ya no es requisito obligatorio, es una opción, no es una obligación, aunque pues nosotros siempre lo hemos recomendado, ¿verdad? Como una recomendación. Ya no es requisito tampoco, en este caso, o más bien aquí sería que, como lo dijimos también al principio, y reitero, nosotros siempre sostuvimos esa postura de que muchas otras personas no, ¿verdad? Dudaban o bueno, de alguna manera no lo concebían de esa manera, es que el cotizar en modalidad 10, trabajador independiente, permite migrar a modalidad 40, como nosotros siempre lo dijimos. Eso ya está establecido, el marco legal permite precisamente esta situación, esta migración, como nosotros siempre lo dijimos, pues también a todas nuestras personas que se asesoran con nosotros siempre determinamos esto y bueno, esto lo viene a confirmar, el marco legal permite esta migración de trabajador independiente modalidad 10 a modalidad 40. Y también pues se crea este derecho a hacer sus aportaciones
al Infonavit, para que usted, si está dentro de sus objetivos, el tener un crédito Infonavit en un futuro, pueda hacerlo a través de este esquema de modalidad 10, trabajador independiente. Pues estos son los puntos más importantes de la reforma que se dio, como ya lo vimos, en diciembre del 2023 y entró en vigor el 2 de diciembre de 2023, ya estas reformas como ley, ya no como una prueba piloto. Eso es algo muy bueno, son esas noticias que nos gusta dar, son esos beneficios que nos gusta comentar. Entonces, bueno, pues ya está. Ahora sí, siempre lo ha sido, porque se determinó desde que su inicio como prueba piloto con estos términos, pero bueno, en este momento ya se ratifican y es una excelente opción que se tiene dependiendo de la situación que cada uno de ustedes esté, para poder elegir este esquema para su cotización, dependiendo, como lo hemos comentado, de su estrategia. Si usted requiere de atención médica y de cotizar, está modalidad 10, trabajador independiente. Si ya tiene muchos años que no cotiza, está modalidad 10, trabajador independiente. Puede cotizar con el salario que usted determine a partir del mínimo hasta el límite de 25 UMAS. Es decir, es un esquema muy benéfico, es un esquema con muchas bondades. Entonces, pues ahí está la información precisamente para que ustedes la analicen y a través, como siempre se los comento, de asesoría. Ustedes pueden analizarlo, tener sus conclusiones, de pensar qué es lo que más les conviene de acuerdo a su situación particular, pero siempre les recomiendo que se asesoren profesionalmente para que ustedes tengan esa información correcta, adecuada, actualizada, tengan esa visión tal vez que pues en términos generales no se tiene porque no se especializa en esto, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues ustedes así lo requieren y lo deciden, nosotros estamos aquí con mucho gusto para poder asesorarlos, darles una consulta, realizarles su planeación de pensión, que siempre, como se los comento, nos enfocamos en cada situación particular, no nada más solicitamos sus datos, sino directamente yo, una vez que ustedes contratan el servicio de planeación o de consulta, directamente los contacto para que conjuntamente determinemos sus necesidades, su situación particular, financiera, emocional, personal, familiar, porque todo influye para que ustedes tengan la mejor pensión y cada caso es particular, como se los comento. Entonces, pues aquí estamos. Siempre están los datos de contacto bajo el tutorial, el WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí pueden hacer contacto. En el contacto yo no contesto, ¿verdad? Contesta algún asistente, les da la información, pero si contactan o contratan ya algún servicio, directamente yo los contacto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por todas sus atenciones. Siempre en cada plática lo voy a agradecer porque día con día nos benefician con sus comentarios, con sus bendiciones, con sus felicitaciones que nos alimentan el alma y que pues de verdad tratamos de que siga ayudando esta información para que ustedes logren tener su mejor pensión. Muchísimas gracias. Suscríbanse. Gracias por todas las personas que se han suscrito. De verdad, de corazón, es un agradecimiento por esas personas que se toman la atención de suscribirse. Si no se ha suscrito, suscríbase, por favor, nos ayuda. Hagan comentarios, ¿verdad? En la medida de lo posible los respondemos, pero también los leemos para tener la información de lo que ustedes requieren, de las dudas que tienen para las pláticas que les otorgamos. Denle like, compártanlo con las personas que ustedes crean que les va a ser de utilidad. No, de verdad que recibimos muchas
ya personas que dicen, "No, me recomendó la señora tal, nos recomendó de una empresa, la de recursos humanos, nos recomendó a alguien del IMSS". Agradecemos infinitamente, de verdad, todas esas recomendaciones, y a ustedes que se contactan con nosotros. Con mucho gusto los atendemos, con mucho gusto les ayudamos a que logren tener su mejor pensión. De verdad, me da un gusto enorme cada plática que tenemos, y pues muchísimas gracias. Les quiero comentar rápidamente, como siempre hacemos, alguna reflexión, algún tema, pero creo que es tan importante como los temas de pensión, que están ustedes en ese proceso, pero también es muy importante esa mejora en nuestras relaciones laborales, esa mejora como persona, esa mejora para que usted esté bien, todos estemos bien, y para que la gente a nuestro alrededor esté bien, necesitamos estar bien nosotros, ¿verdad? Y yo les he comentado en otras pláticas lo importante que es esa relación que tenemos con nuestra familia, ese contacto físico, y hemos hablado de este abrazo de oso con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, nuestros padres, ¿verdad? Que para todos los que tenemos la fortuna de tener a nuestros padres o alguno de ellos, pues ser también, hacer este acercamiento físico, este abrazo, este apapacho. A veces no se necesita tener, o más bien, nunca se necesita tener un pretexto para dar este abrazo. Y quiero comentarles este dato precisamente porque hemos recomendado estos abrazos a nuestra familia, a nuestros amigos, a los seres que queremos, que están cerca de nosotros. A esas personas hay que apapacharlos, hay que abrazar. Y científicamente se ha comprobado que precisamente un abrazo genera una hormona que se llama oxitocina. Y esta hormona puede inhibir precisamente la liberación de esta sustancia que es el cortisol, y que el cortisol lo que genera es el estrés. Entonces, un abrazo va a proteger a nuestro corazón físicamente, no nada más va a estrechar esta relación emocional, o sea, también nos va a ayudar emocionalmente, pero fíjense, científicamente está comprobado que pues aquí de alguna manera protege al corazón, porque al generar esta hormona, que es la oxitocina, pues va a inhibir el que se libere esta sustancia dañina. En términos generales, tiene una función, pero el exceso, sabemos, de una generación de cortisol es lo que produce el estrés. Entonces, nos va a ayudar tanto emocionalmente como físicamente a protegernos. Entonces, pues recomiendo y sigo recomendando: abrace a las personas que usted más quiere, abrace a sus hijos. No necesita hacer su cumpleaños, su santo, algún festejo en particular, no. Cuando llegue de la escuela, cuando llegue del trabajo, cuando usted esté cerca de la persona, abrácela. Los abrazos, además de ser muy emocionales, muy emotivos, muy bonitos, pues estamos viendo que también nos ayuda a proteger nuestra salud, sobre todo de nuestro corazón. Entonces, creo que es muy bueno, y ese es el consejo en esta plática, que espero de verdad hágalo, tómelo, hágalo cualquier día. No necesita, como lo mencionamos, una fecha especial. Hágalo hoy, por favor. Entonces, esa es la tarea del día de hoy: ser muy abrazadores con las personas que queremos. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención, y estamos en una próxima plática con un nuevo tema que sea de su interés. Buenas tardes.